El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves en el 104.1 de frecuencia modulada de Radio Universidad. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Me acompaña en el micrófono Zaida Morlet Villa como cada semana. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todo el auditorio que como cada jueves nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista del psicoanálisis y las ciencias sociales. El día de hoy vamos a tratar de un tema que teníamos ya en el tintero hace tiempo que queríamos desarrollarlo y no habíamos tenido oportunidad. Vamos a hablar sobre el miedo, sobre este estado afectivo tan interesante, tan complejo y bueno, pues hay muchas formas de entenderlo, así es de que tenemos tela de dónde cortar seda. Así es, les recordamos las líneas de comunicación directo a cabina al 482-6995. Estamos en Facebook, El Universo Humano en Extensión. También tenemos nuestro canal de YouTube para que nos vea y nos escuche. Y revisamos todas sus sugerencias al correo elunihextension@gmail.com. Los invitamos también a visitar la página ernestoduque.com, donde encontrará todos nuestros programas anteriores, la actividad de la Coordinación General de Extensión Universitaria, entre otras cosas. Bien, pues también tenemos que hacerles un anuncio importante. Tenemos en puerta para el día de mañana la inauguración del primer diplomado en mediación. Esta es una actividad académica que organiza la Coordinación General de Extensión Universitaria en coordinación con las escuelas de Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Medicina, Comunicación, Ciencia, Educación y Humanidades. Entonces todavía tenemos lugares para las personas que tengan interés en participar. La idea es trabajar sobre los medios alternos de solución de controversias, este tema que se ha puesto de moda con el nuevo sistema penal, con el nuevo sistema de justicia. Basado en la reforma al artículo 17 constitucional. Y si le parece, vamos a escuchar la publicidad que ya está en los diferentes medios de comunicación y en esta estación. Bueno, parece que todavía no lo encontramos. Ok. Mientras tanto vamos a dar unos datos. Comenzamos mañana a partir de las 4 de la tarde en instalaciones de la Facultad de Trabajo Social. Este curso está dividido en 10 sesiones de 10 horas cada uno, 100 horas, clase para un valor curricular. Es importante mencionar que no se trata de especializar licenciados en Derecho, desde luego que está dirigido a los egresados de esta carrera, pero también pueden participar psicólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, enfermeras. Lo que tiene que ver con la mediación, con los medios alternos de solución de controversias, es asunto de todos, no es un asunto de los legisladores, no es un asunto de los litigantes, no es un asunto de especialistas en tal o cual rama. Es un asunto que compete a la sociedad. Con el nuevo modelo se requiere de la profesionalización de algunas personas que puedan intervenir en casos de conflictos que pueden ser desde problemas familiares hasta problemas penales, pasando por problemas mercantiles, por situaciones de vecindad y una serie de temas en los que se puede aplicar la mediación. Además forma parte de toda una cultura que va a propiciar esta reforma al sistema de justicia. Porque, fíjese usted, después de una controversia, si uno sale bien librado hay un acuerdo. En cambio, cuando hay un juicio,
pues siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, y hay alguna sentencia que favorece a uno y desfavorece a otro. Aquí no, cuando hay soluciones con mediación, pues siempre existe la posibilidad de un acuerdo donde no haya el culpable, y además la posibilidad de restablecer las relaciones. Así es, porque estos acuerdos son de manera voluntaria, acuden al centro de mediación ambas partes, ahí se escuchan, el mediador también pues hace su función y se llega a un acuerdo como tal y también a una responsabilidad de cumplir dicho acuerdo. Bueno, pues búsquenos en el teléfono 414-9011 y 414-1852. Estamos a sus órdenes en las oficinas de Hidalgo Sur 435, zona centro, en la Coordinación General de Extensión Universitaria. Hasta las 3 de la tarde vamos a tener todavía inscripciones. A las 4 se inician las actividades académicas de este diplomado en la Escuela de Trabajo Social. Así es. Bueno, pues vamos a nuestro tema. El miedo. El miedo es un estado de ánimo, es un estado emocional, es una conducta, es una situación afectiva que todos hemos vivido y que todos seguiremos viviendo. Nos lleva a considerarlo de muy distintas formas, desde su aspecto biológico, que compartimos con otras especies animales, el aspecto psicológico, que tiene mucha tela de dónde cortar. También está la parte social. Está el arte, en el arte está el miedo también representado en personajes, en cuentos, en pintura, y existen muchas manifestaciones que tienen que ver con esta figura. Así es, del latín metus, que es una alteración del ánimo y por tanto es pasajera, o sea, no es una actitud constante, sino es una emoción que ocurre y que pasa, debido a estímulos ya sea reales o ficticios. De ahí que tenemos los simples nervios, también tenemos las fobias, incluso los temores, la paranoia, incluso hasta las neurosis, fundadas bueno, vamos, o si infundadas. Quieres, ¿te parece más o menos en ese orden? Vamos desde el aspecto biológico al aspecto psicológico y luego nos vamos a la cuestión social. Muy bien. Quería empezar yo por la cuestión biológica porque, como bien dices tú, se trata de una reacción y esta reacción es genética. O sea, nosotros tenemos una predisposición a reaccionar con esta conducta ante un peligro. Vamos, no es nada de lo cual alguien se tenga que avergonzar, puesto que así vemos un perro atemorizado como lo vemos a un ser humano, y en los seres humanos esto aparece también como una defensa natural, o sea, tiene una función biológica, la defensa de la vida en primer término. Hay que tener en claro que el miedo es natural y es biológico, ¿no? Y desde chiquitos, pues nuestra familia o las personas con las que convivimos de cierta manera nos están formando esos temores básicos, ¿no? No te acerques a la estufa, te vas a quemar, ¿no? Es como una precaución que nos puede tema, incluso además salvar la vida, ¿no? Sí, claro, pero también se ha desvirtuado, se puede llegar al extremo de ligarlo al tema de los valores, por ejemplo, y asociarlo con una cuestión negativa, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad viril o machista donde el tener temor, precauciones, cuidados, a veces es mal visto, ¿no? Y una persona temerosa, incluso la palabra tímido tiene que ver con esto. Con temeroso. Timorato también. Y mencionabas tú el aspecto psicológico. Entonces, bueno, pues yo te decía que esto forma parte del cuadro de los afectos. Y la palabra afecto tiene mucho que decirnos acerca de qué se trata, porque son cosas que afectan. Las emociones se sienten en el cuerpo, o sea, incluso enferman si se quiere llevar al extremo. Entre estos afectos, estados emocionales, tenemos otros como el odio, el miedo, el amor y la tristeza, que todos tienen también un aspecto natural y reactivo, pero que también tienen su aspecto, su componente neurótico, que puede también dar lugar a una situación bastante compleja. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los tipos de miedo, que van desde los vamos a decir, los naturales o los básicos, hasta los infundados. Tenemos, por ejemplo, los miedos a los cambios. Cuando cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, cambiamos de ciudad. Tenemos de más chiquitos el miedo a la oscuridad, ¿no? Incluso de personas adultas. El miedo a algunos animales, a algunos insectos, a las tormentas, a los rayos, a todo lo que de cierta manera escapa a nuestro, vamos a decir, poder. Poder y a veces entendimiento. Así es. Sí, mira, hay toda una gama, desde el temor hasta el pánico.
Podríamos hablar de sensaciones, digamos, muy superficiales, como es el temor o un estado de alarma, pasando por el susto que llevaría, por ejemplo, al espanto, el pavor, que ya es una situación mucho más grave, el terror, el horror y el pánico. Yo pondría más o menos así un espectro. Hay muchas denominaciones para este tipo de situación. Por ejemplo, la palabra angustia tiene mucho que ver con el temor, pero a mí me interesa este punto sobre el pánico como una cuestión social. ¿Tú te acuerdas de dónde proviene la palabra pánico? Bueno, no. Es una expresión que proviene de, ¿cómo se llama? Es un dios griego, el semidios, semidios Pan. Creo que sí. Sí, solía aparecerse en los caminos, sobre todo en los cruceros, y entonces se dedicaba a espantar a la gente. Entonces, de ahí que siempre el pánico tiene que ver con la colectividad o se asocia a perturbaciones o ruidos de la naturaleza. Es una sensación a lo desconocido. Pero en su expresión más formal y conocida es el miedo colectivo, con o sin fundamento, a una catástrofe, a una tragedia. Siempre tiene que ver como que las multitudes, ¿no? Por eso se dice pánico escénico, ¿no? Claro. Entonces, de repente hay mucha gente y la persona que está en el escenario llega a sentir temor o algún tipo de parálisis. Tiene que ver con el público. Los miedos apocalípticos. El fin del mundo, ¿no? Sí, desde que iba a llegar el año 2000 y luego que el 666. Claro, y no pasó nada. Pero fíjate que yo estaba leyendo que esto del año 2000 tiene su historia. En la historia de la humanidad, cuando iba a llegar el año 1000 y hacia otras fechas importantes, siempre se anunciaba el fin del mundo. Y en ocasiones sí llegó a generar pánico, al grado de que las personas, las familias se preparaban para una catástrofe o por si lograban subsistir de alguna manera, ¿no? Sí, y hay una infinidad, pues bueno, de películas que versan, ¿no? sobre empezando por aquel ataque de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Era en 1938 quien adaptó una novela de precisamente otro Wells, Herbert George Wells, sobre la invasión marciana a la Tierra. La adaptó para radio, ¿verdad? Pero cuando la produce, la anuncia casi como una noticia, ¿no? Como una radionovela. Y empieza a circular la idea de que nos habían invadido. Eso fue uno de los pánicos colectivos más importantes, ¿no? Socialmente el miedo tiene varias causas, unas fundadas y otras infundadas. Desde traumas, prejuicios, ¿no? Que se van pasando ahora sí que de generación en generación, malas experiencias, incluso hasta la misma ignorancia o el desconocimiento, ¿no? Está, por ejemplo, el miedo a cuando se desató esta psicosis por la influenza H1N1, fue un pánico total, ¿no? A nivel mundial. Es que depende, mira, cómo lo enfoquemos. Tienes razón, tú dices socialmente, y eso siempre se puede interpretar con causas superficiales o de sentido común, pero cuando hablamos de la cuestión psicológica, esto aparece mucho más difícil de entender. Por ejemplo, mencionabas tú los estados neuróticos. Un síntoma común a toda neurosis, ya sea obsesiva, compulsiva, fóbica, histérica, es la angustia. La angustia no es precisamente el miedo, pero está compuesto por miedo. Lo que pasa es que es una expresión afectiva que la gente difícilmente puede definir. Es un estado de ánimo muy desconcertante, que causa mucho malestar. Es el principal síntoma de toda neurosis, que se puede convertir en problemas intestinales, de la piel, se puede transformar en obsesiones, en delirios, y que generalmente no tiene fundamentos, porque es más como un nervio, ¿no? No es, y es que no tenga fundamentos. El asunto es que no tiene explicación racional, porque tiene un origen inconsciente. Por ejemplo, detrás de una idea angustiosa puede haber una idea inconsciente de miedo a la castración. ¿Cómo se expresa eso? Pues la persona no está consciente justamente cuál es el origen de su angustia, pero esa angustia se puede transformar en distintos síntomas. Le puede quitar el hambre, le puede quitar el sueño, le puede generar nervios, le puede todas las itis, ¿no? Capacidad para relacionarse y un montón de cosas que afectan a la persona, ¿no?
Y en lo social que tú mencionabas, hay muchos aspectos. Mira, hay un vínculo muy fuerte entre el miedo, la educación, la religión y toda la normatividad social relacionado con el castigo. Si tú te fijas, la educación y gran parte de los valores religiosos muchas veces están relacionados con amenazas y con sanciones. Sí, o sea, a castigar si te portas mal, pero no a reconocer cuando estás bien, ¿no? Siempre es sobre, o sea, es, por ejemplo, no matarás, en lugar de preserva la vida, ¿no? O sea, de hecho, todo ese tipo de educación religiosa y la mayoría de la social o las leyes como están constituidas, esa forma negativa, esa manera de castigo. Entonces, genera un temor o un miedo a cometer ese crimen o ese delito, ¿no? Y es que tanto en lo social como en lo individual o psicológico, la cuestión de la represión es fundamental. El niño quiere llorar, quiere jugar, quiere defecar, quiere comer, quiere hacer lo que le pegue la gana en el momento que se le ocurre. Sin embargo, dado que entra un orden social, tiene que acatar reglas. Y estas vienen con sanciones, vienen con prohibición primero y luego con sanciones. Entonces, esto se vive como un efecto represivo, donde se limitan las conductas de los niños y también pues aparecen las amenazas y con ellas los temores. En la religión sucede lo mismo y en los valores sociales también tiene que haber sanciones, si no pues cada quien haría lo que quisiera. Pero la religión se ve en una forma muy clara también, cómo se utiliza la amenaza, el castigo, no siempre, ¿verdad? Ni todos la debemos de entender igual. Pero muchas personas tienen a su Dios en el que crean como alguien que castiga o que sanciona, al que hay que temer. Incluso hay expresiones como no tiene temor de Dios, ¿verdad? Cuando se supone que Dios es amor, ¿no? Y es justiciero, no es vengativo, sino justiciero. Y en el arte tenemos la expresión en los cuentos de miedo de Edgar Allan Poe, los personajes de Drácula, Frankenstein. Yo me fui muy atrás, porque yo sé que tú estás enterada de las películas, y hay toda, ¿cómo se llama? Es todo un mercado. Es todo un mercado, es toda una industria del entretenimiento. Del miedo, ¿no? Del entretenimiento. O sea, desde pinturas, es en incluso pintura está el grito de Edwin Mush. Sí, que está muy sombrío. Pero sobre todo el periodo gótico, el periodo gótico, en donde pinturas incluso muy oscuras, en donde incluso se reprime. Pero eso lo relacionas con el miedo. Es como una oscuridad, en el sentido de reprimir a eso, ¿no? O sea, a la maja desnudas la vistieron, ¿no? Entonces es como una represión en donde hay que tener temor o hay que tener pudor o recato, ¿no? Por ejemplo, en los cuentos, pues bueno, en Caperucita, que finalmente dejan un tipo moraleja, ¿verdad? No hay que hablar con extraños, en algunas fábulas. Los cuentos, por ejemplo, de Horacio Quiroga, ¿no? Ese famoso del almohadón de plumas. A varios, bueno, incluso a mí me quitó las ganas de dormir con almohada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si tú ves una película de terror o si lees una novela también de miedo, a veces es hasta un paliativo, ¿no? Porque te das cuenta que la realidad es peor, y hemos perdido la sensibilidad, incluso la costumbre de aterrorizarnos y por ejemplo, ante los crímenes masivos que ocurren, de repente los contamos por números y no tenemos esa sensación ya tan terrible, ese drama que se presenta. Sí, bueno, fueron 43 esta vez, ¿no? Después, pues fueron 80 muertos en un atentado. Es algo como que se normaliza en ese sentido. El accidente de la peregrinación. ¿En la Meca? En Concepción del Oro. Perdón. Estaba leyendo el de la Meca, peor. No, es una cosa impresionante. Las primeras investigaciones indican que se desató el pánico, que un grupo de personas empezaron a desatar el pánico vociferando. Entonces, volvemos a lo mismo, en lo colectivo, pues la gente se desorienta, se angustia, se paniquea, ahora sí, y empezó la estampida. Sí, pero yo quería comentarte que tratáramos de imaginarnos las escenas en los momentos tan dramáticos en que existe un accidente de este tipo y nosotros escuchamos la noticia pero con una frivolidad tremenda. Esa capacidad de asombro a veces nos la regresan
el cine y las novelas, estas escenas que nos vuelven a poner la piel de gallina, ¿no? El regreso de los muertos vivientes. Hay películas, canciones, series estas de The Walking Dead, Scream Queens, las películas, bueno, las más recientes de Saw, acerca que se llama precisamente el juego del miedo, y extrapolado viendo el miedo ya sea desde el punto de vista como un paralizador. O sea, esto me paniqueo y me detengo, entonces ya no puedo escapar del peligro, o al contrario, como es en estas películas, esta serie de películas, está tan asustado y hay que sobrevivir que llegan incluso los participantes de este juego, y digas entre comillas, a hacer lo imposible y a matarse entre sí con tal de sobrevivir. O sea, está en los dos extremos, el miedo como paralizante o el miedo como un motivador a sobrevivir. Uno de los efectos del miedo es la inhibición. O sea, detrás de pues un titubeo, de una impotencia, de una incapacidad, de un tartamudeo, de una indecisión, puede haber una amenaza, puede haber miedo. Es una de las consecuencias que tiene. Pero luego también existe el miedo como una necesidad. Por ejemplo, ves la cuestión de los deportes extremos, cómo hay una exposición al miedo. ¿Tú crees que, por ejemplo, los toreros no tienen miedo? Te lo digo porque yo me he enfrentado a alguna vaca. Y mi papá estuvo encargado de la escuela taurina muchos años. No, si no tiene que estar tan grandote, no, con un perro, con un pero, Doberman, con eso, No, sí, pero además el asunto es que no hay que creer que los toreros son individuos muy valientes que perdieron el temor y entonces se enfrentan a una bestia sin mayor problema. No es cierto, ¿no? Al contrario, incluso muchos de ellos han tenido grandes temores y justamente se enfrentan a ellos juntos con el toro. Enfrentarse al público, que es otro toro y es otro monstruo, también tiene que ver con superar un miedo. Es decir, el artista no es indiferente a sus miedos. Detrás de un artista no hay una persona extrovertida necesariamente que no tiene problemas con el público. Probablemente lo que hay justamente es una persona que tiene una gran dificultad con el público y una necesidad pues de enfrentarse a ese público. Y vencer ese miedo, vamos a decir, porque por otra parte también el miedo es un disparador de la adrenalina. Y ahí están compuestos químicos, estos ¿no? de los deportes extremos, ¿no? El motociclismo, el paracaidismo, el alpinismo, los juegos de las guerras, ¿no? Te pones a pelear, o incluso la propia guerra, la gente que, digamos, tiene vocación, se podría decir así, no sé, predilección, preferencia por situaciones de violencia, y lejos de aterrorizarse con una situación como una guerra o un conflicto, participa entusiastamente de él. Bueno, no es lo común, ¿verdad? No es lo común, pero en ocasiones así sucede también con personas que, por ejemplo, cazan o se dedican a realizar safaris, o sea, que están constantemente tratando animales, personas que incluso trabajan en zoológicos y que deben alimentar y cuidar a animales salvajes que están encerrados, personas incluso que apuestan y que también es un miedo a perder porque apuestan, no sé, grandes cantidades de dinero, propiedades, bienes, y los pierden. O sea, es también como un disparador de esa emoción o de esa sensación que finalmente es pasajera, y si llego a perder o a ganar, pues se va a tener que enfrentar. La prueba es que existe el juego de la ruleta rusa. Así es. Y como juego, yo sé que se puede utilizar como una forma de tortura, pero también hay gente que voluntariamente lo hace, y eso es adrenalina pura. Ya si eso no es adrenalina, yo no sé qué cosa es. También estos famosos retos de internet, ¿no? El reto del balde de agua, que tiene, bueno, intenciones, vamos a decir, benéficas o altruistas, ¿no? Pero están estos retos de, por ejemplo, el shocking, que es asfixiarse hasta llegar a un punto de no retorno porque ya han ocurrido muertes, o de cortarse incluso. Se vino muy de moda este movimiento de los emos que se dañaban, o sea, no todos, no era una cultura de los emos, digo, como dice un sector de los emos tenía eso, ¿verdad? Sí, era como que los extremos y se autoinfringían esas heridas como que para sentir ese dolor, sentir esa emoción, ¿no? De ahí su nombre. Fíjate que esto de la adrenalina tiene una función muy importante. La adrenalina es una hormona que produce páncreas,
No, suprarrenales. Páncreas Es un poquito más arriba. Suprarrenales. Sí. Adrenalina y noradrenalina. La adrenalina tiene como función poner al organismo en condiciones de realizar un esfuerzo muy vigoroso y repentino. Si uno quiere hacer un esfuerzo, tiene que prepararse, porque primero pues sufre asfixia, no está preparado para un esfuerzo rápido. Entonces el tono muscular no es el adecuado. Y la adrenalina, circulando por nuestro torrente circulatorio, hace muy rápidamente que se detenga la digestión, aumenta el tono muscular, la frecuencia y ritmo cardíaco y respiratorio, en fin, hace cuenta que es el calentamiento que se tiene que hacer en los deportes, pero se hace instantáneamente. Bueno, ¿a qué voy? A que esta hormona se activa efectivamente en situaciones de miedo, pero lo triste, lo dramático es que en nuestra sociedad también sufrimos la presencia de adrenalina, aunque no estemos amenazados o aunque no estemos expuestos a una situación de violencia. ¿Por qué? Pues porque vivimos en la selva urbana y tenemos presiones de todo tipo, ¿verdad? Desde el joven que va a presentar su examen hasta el empleado que se enfrenta con su patrón, que tiene un carácter muy difícil o exigente, y las presiones económicas y un montón de cosas más que todo su... Simplemente con tratar de cruzar una calle, ahorita como está todo el centro invadido por estas construcciones y remodelaciones, es un estrés. Si abren o no los negocios, o si ya cerraron la tienda para ir a pagar. Todas esas situaciones, ¿no? Si completa o no. Tengo que ir a pagar a Liverpool. Ahí ya dejé toda mi catorcena. No, no es cierto. ¿Cómo le hago para llegar hasta la siguiente, no? Simplemente no completarla. Y eso es así, en clase media, ¿no? Nuestras preocupaciones mundanas. Bueno, cuando no tenemos para darle comer a los hijos, cuando la criatura está en hospital y no hay con qué sacarla de ahí, cuando no completamos porque simplemente no nos alcanza o no hay trabajo. Bueno, esa situación se produce diariamente en vez de ser extraordinario. Es decir, estamos sometidos diariamente al temor. Eso es lo que se llama estrés. Así es. Es una situación crónica que va aumentando y que deviene en situaciones de salud, pues incluso hasta mortales. Sí, claro. Ataques al corazón, embolias. Efectivamente, sí afecta a la salud integral. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Ya nos vamos, Aida, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, en este espacio, El Universo Humano en Extensión. Y yo les deseo, como siempre, salud y vida. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Buenas tardes. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.